Mira, desde las percepciones es un tema complejo el medir, porque yo creo que la respuesta rápida sería va bien o va mal, y yo creo que es una respuesta que se queda un poco corta. Yo creo que los expertos en este tema, los expertos en temas de construcción de paz y en sus términos en inglés, peace building, peacekeeping y toda esta lógica, pues sabrán que este acuerdo, a pesar de los retos y de las dificultades que tuvo tanto en su creación como en su implementación, es un acuerdo que está pensado desde diferentes miradas que intentan velar porque se cumplan los acuerdos. El hecho de tener una observación internacional con Naciones Unidas, el hecho de tener observación con diferentes países pares, la posibilidad de poder tener una respuesta al conflicto desde un acuerdo multidimensional, desde todas las miradas, pues como que uno diría, enmarca en su comienzo en el 2000, de hecho 14, 15, cuando se empezó a estructurar este acuerdo desde el gobierno, que se estaban mirando diferentes aristas, qué es lo que pasa. Y yo creo que también, tanto lo que nos está pasando hoy, que es la pandemia y el coronavirus, como lo que es también en su momento cuando fue la implementación de esos acuerdos, es que es desarrollar esos acuerdos en un contexto donde hay un montón de brechas sociales, donde todavía este país, siendo uno de los más inequitativos del mundo y desiguales, hay unas ausencias estatales muy fuertes, que de hecho estaban muy opacadas por la violencia. Entonces, cuando hablábamos de un territorio alejado, cuando hablábamos del Pacífico, de la Amazonía, de la Orinoquía o hasta del norte del país, decíamos, no, lo que pasa es que ese territorio hay guerrilla, en ese territorio hay paramilitares, en ese territorio es una zona roja, pero detrás de eso, ¿qué también pasaba? Que no había acceso a la educación, que no habían carreteras, que no hay, de hecho, todavía, que no hay acceso a Internet. Entonces, hay un montón de problemas estructurales que hacen que esto sea un poco más complejo de implementar. Y cuando, claro, el conflicto sale, o por lo menos merma, por cierto tiempo, salen a relucir todos estos inconvenientes. Entonces, yo creo que hay que entender que son esas miradas que se contraponen, ¿cierto? Son como escalas. Entonces, con esa premisa y también entendiendo que Colombia es un país, como yo lo he llamado, Colombia es un país lleno de Colombias diferentes, como de territorios que se componen con diferentes acentos, historias, estructuras, diversidades, se hace muy difícil saber que esto pueda pasar de la noche a la mañana. Yo, desde mi visión personal y lo que he escuchado también, es que sí se necesita más voluntad política. Y eso es algo cierto, se necesita más voluntad política. Hoy por hoy hay aciertos, el Alto Comisionado para la Paz hace un gran esfuerzo, entidades como la ARN también, entidades que velan, digamos, por ciertas aristas del conflicto, están trabajando fuerte. Y yo, digamos, quiero ser como parcial con eso, quiero saber que hay una apuesta, pero se necesita más voluntad. Es que el tema de la construcción de paz en un conflicto tan largo como 50 años requiere todos los esfuerzos de toda la sociedad para esto. Y si uno no ve que desde la política o desde las grandes esferas se encuentran esos cambios estructurales, es complejo, aún con las complejidades que trae por sí esta implementación. Por otro lado, no podemos desconocer que los están matando. Y es una frase que acá en Colombia escuchamos muy seguido, pero es real y hay que reconocerlo y hay que hablarlo con esa claridad. A los líderes sociales, a los líderes ecológicos, a los líderes ambientales, a los excombatientes los están matando, y eso que es lo que muestra que todavía nos falta trabajar mucho más en la seguridad, en las garantías. Y yo sé que tiene muchas aristas porque también hay un tema de presupuestos, hay un tema de lógicas, hay un tema de apuestas, pero ya cuando empezamos a hablar de la vida humana que se está perdiendo, necesita principal atención y eso está ocurriendo. Entonces, yo me atrevería a decir que el acuerdo está andando, podría andar más rápido, podría andar con más impacto, y a mí me gusta pensar que quienes están jalonando esto de manera fuerte son un gran puñado de excombatientes, un gran puñado de cierta clase política que también le está apuntando a esto, esos nuevos roles de esos nuevos políticos jóvenes que también están apuntándole a estos conceptos, y adicional, yo soy muy creyente y muy optimista de la sociedad civil. Esto, por ejemplo, que yo tengo acá, esto es de hecho también hecho con Manos que Hacen Paz, que es una iniciativa de unas mujeres del Cauca. Entonces, como vos, como yo, estoy seguro que hay muchas personas que creen en esto y que además de estar cambiando esa narrativa interna, como a mí me pasó que desfragmenté mi narrativa, cambiarlo también en la mesa del comedor con mi familia, con mis amigos, con las personas cercanas, pero también con la gente que está haciendo iniciativas por sí mismo, montan fundaciones, hacen programas, hacen talleres, y yo creo que hay una apuesta muy grande por apostarle a eso, que dejemos de pensar que es tarea de otros, que la implementación se logre y más bien darle la vuelta, pasar de la queja a la acción y ponernos a trabajar en función de lo que podemos y de lo que tenemos alrededor. Creo que por ahí va mi evaluación y como mi percepción, que aunque puede sonar optimista, sí está basado en la realidad de que está compleja y que necesita mucho más.
Pues yo creo que hay muchos esfuerzos a nivel de cooperación internacional para los procesos de reincorporación y se han visto. El Fondo Multidonante, o sea, se ha generado presupuesto. Yo creo que está claro sí, que han existido fondos que de hecho han estado apalancados con fondos privados, con empresas, con fundaciones. Y yo creo que ahí vale la pena mencionar que se ha tenido inversión y se ha tenido apuestas, pero de nuevo es un proceso largo, es un proceso que no puede ser inversión rápida y vámonos. Y yo creo que la cooperación ha jugado un papel importantísimo en esto. Fondos de embajadas, agentes cooperantes, países aliados que han destinado esfuerzos, talentos, recursos humanos y recursos económicos para estas sí, como apuestas. Cuando fui a Miravalle, por ejemplo, a mí me sorprendió cuando me empezaron a contar en la visita que hice que tenían un lugar donde estaban, pues, en donde tenían truchas para el consumo local, estaban trabajando con las plantas solares, tenían también un proyecto de ecoturismo, tenían un lugar donde estaban haciendo huertos y cultivos para autoconsumo, no únicamente para el ETCR, sino también para comunidades aledañas, para hacer venta y trueques. También estaban trabajando con un tornillo hidroeléctrico que iban a poner en la cuenca del río Pato, que justamente cruzaba el ETCR, porque ellos conocían el río Pato porque lo habían militado toda esa época y era un tornillo que, no, que lo que iba a poder era darle electricidad a la zona. Entonces, yo pregunto y yo, venga, pues todo esto, ¿cómo lo están logrando? Y en un comienzo es mucho por el impulso de la cooperación internacional, mucho por el impulso de apuestas que hay, en su momento también fondos de gobierno y yo creo que fondos de muchos aliados. Yo creo que eso está. Y por eso yo creo que también hay una corresponsabilidad muy grande de quienes están haciendo este proceso. Yo acá también quiero ser sincero y contar que aquí no es cuestión de nuevo de poner todo en blanco y negro. Los excombatientes y lastimosamente las disidencias hay que ser también justos en función de decir que hay muchos que no lo están haciendo bien. El hecho de entender las disidencias como un proceso, como una problemática también, aún sabiendo todos los retos que ha tenido la implementación, pues estas disidencias muestran lo frágil que es este proceso y que muchos decidieron pues como salirse de ahí y volver a las filas o volver a delinquir o salirse. Y aunque hay un puñado que no lo está haciendo bien, hay otro puñado que sí, y yo pienso en ese que sí, porque ese que sí vale la pena poderlo apoyar. Entonces, así como hay un apoyo desde cooperación internacional, apoyo del gobierno, de nuevo, aunque puede ser más, pues hay también una apuesta muy grande por la sociedad civil en que nos sigamos pensando cómo apalancar proyectos para ellos, porque además es apalancar no únicamente es combatientes, sino que es apalancar comunidades y más importante aún, pues también es apoyar a la zona rural de Colombia. La mayoría de estas iniciativas se están gestando en la zona rural del país, esa zona rural, la zona campesina, la zona que también ha estado un poco olvidada por Colombia durante muchos años. Entonces, ahí yo creo que hay un componente muy interesante de también entender que ahí hay una apuesta que también podemos hacer nosotros desde nuestros roles como empresarios, ejecutivos, como miembros de, no sé, de una comunidad de amigos que pueda ir a consumir producto turístico de combatientes, por ejemplo, o consumir productos de agricultura también, fresa, miel, ají, que vengan también de esos procesos con víctimas de combatientes o con población vinculada. Pues yo creería que por la complejidad que tiene la política en Colombia y en América Latina, pues puede pasar. Yo no podría contarte un caso cercano porque no lo veo, pero yo creo que casi vale la pena, con eso que me preguntas, mencionar algo y es que también es un hecho y hace parte también del acuerdo, cuestionado o no, que las FARC, el movimiento como tal y el entendimiento de este fenómeno social se convirtió en una fuerza política, en una fuerza no muy grande, en una fuerza que está en construcción también, pero esa fue una apuesta porque cambiaran justamente los fusiles por la palabra. Y hoy en el Congreso hay curules y hay representantes ex-FARC que hoy están ahí. Entonces hay una movida política que es sana para nuestra democracia y ahí hay que entender muy bien los procesos. Yo entiendo y empatizo mucho con el dolor del país en función de por qué un parlamentario, por qué un congresista, por qué un dirigente tiene ese pasado, pero ahí entra uno también a cuestionar cuál es el pasado de los demás, cuál es el pasado de quien no es un excombatiente, entonces por qué miramos a uno con un reservismo a otros. Y aunque entiendo una lógica de proporcionalidad, pues también yo creo que hace parte de una apuesta por entender que estamos construyendo un nuevo país y es un país plural, un país diverso, un país con miradas diferentes y es de justamente las diferentes miradas que se construye sobre eso. Entonces, yo creo que la lógica política está y a mí me gusta creer mucho en la política vista como la participación ciudadana, no la política de los partidos políticos, ni tampoco vista como desde las miradas de rojos, azules o izquierda y derecha,
sino desde la participación ciudadana en escenarios que nos permita construir país, una democracia sólida, un Estado social de derecho que garantice los derechos para todas las personas que vivimos en ese territorio. Yo creo que por ahí va más la cosa. No me gustaría, yo por lo general intento que este tipo de iniciativas, o por lo menos las que yo acompaño, no tengan tintes políticos de ningún tono, pero sí sé que eso es un acto político, ¿cierto? Más no vinculado a la política en sí, pero es un acto político. Comprar el que tú vistas una camisa que dice paz es un acto político. Y eso también es la posibilidad de nosotros interactuar desde la política, desde ese lado también. Pues los que de pronto nos dimos a la tarea de leernos todo el acuerdo de paz y de leer las 300 páginas que compone el acuerdo y dialogar sobre estas lógicas, pues y también de cómo fue el proceso, cómo está siendo el proceso de reincorporación, sí hay un dinero dentro del compromiso de los gobiernos, pues, en este caso el gobierno, tanto para los colectivos, porque esto fue una reincorporación colectiva, como algo particular de lo que se hizo con las FARC-EP, y digamos que esos fueron los incentivos que justamente permitieron eso, y yo no creo que eso se debería ver como algo malo, hay que entender que también que en este proceso fue la posibilidad de poder hacer que esto pasara, ¿cierto? Entonces, yo más bien lo que invitaría es antes de levantar esa pregunta, si les genera la curiosidad, háganlo, es sano, pero yo les invitaría más bien a que se vayan un pasito más atrás y más bien hablen con la persona que está detrás de la iniciativa. Es increíble, ellos están prestos a contar su cuento y dan respuestas en función a lo que uno le pregunte. Si la lógica va muy desde cuénteme su historia, por qué comenzó una guerra, cuénteme cuál es su producto, por qué su producto es bueno, cuénteme si usted de verdad está comprometido con la paz o no. Y esas conversaciones se dan, son conversaciones incómodas y difíciles, pero la mayoría de ellos están prestos para hablar con uno, por lo menos esa ha sido mi experiencia, han estado prestos a explicarme, yo los he contrariado también y me han contrariado con preguntas en donde uno dice, pero ayúdame a entender y ellos también le dicen, ayúdenme, o sea, déjenme expresarme para que nos entendamos. Entonces yo me atrevería a decir que el nivel de confianza se lo puede dar cada uno cuando indaga un poquitico más de la persona. Y hoy por hoy, digamos, están cercanas estas iniciativas que están en un celular, están a una llamada, están a un WhatsApp o por medio de organizaciones como esas que también los van vinculando, está la posibilidad. Entonces yo más bien invito a que tengan la conversación incómoda y pregúntenle directamente a la persona, cuénteme usted por qué está haciendo esto y esto para dónde va y qué va y usted qué va a hacer con esto que plata que yo le doy por este producto. Y yo creo que ahí un poco entendemos que, de nuevo, la confianza reside más en cómo nos hablamos dos seres humanos con diferentes historias y si usted le convenció lo que le contó, pues hágalo. Y si no, también está en su derecho. Tenga el chance de volver a preguntarle a otro a ver si de pronto va encontrando el camino, porque acá tampoco podemos juzgar a quien no. Y yo ahí también quiero empatizar mucho con la gente con las personas que han tenido historias, aunque para mí el común es que la mayoría de las personas que han tenido historias dolorosas o han sido víctimas de alguna manera, aunque yo considero que muchos hemos sido víctimas en diferentes proporciones de esta guerra que hemos vivido y que seguimos viviendo, la mayoría siempre le apuesta al perdón. Entonces, si ellos lo hacen, con mayor razón lo deberíamos hacer nosotros, ¿no? Y una forma es esta. Entonces, ahí va un poco mi respuesta. Yo la volcaría más bien a que tengan la conversación incómoda y se animen a preguntar a ver cómo les va.